Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico encontrarnos nuevamente con el ánimo y deseo de glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Gracias, Dios mío, porque hoy está siendo igualmente un sol radiante y también pidiéndote, Señor, que me envíes agua, porque necesitamos que los embalses crezcan, Señor, y no sufra el ser humano ninguna de las adversidades de los tiempos, amado Rey. Ten misericordia de estos pueblos en el cual están anegados por agua, perdiendo sus cosechas, sus animales, seres queridos e incluso, y tenga misericordia, Señor, con todas estas personas, que llegue el agua sin hacer daño, Señor mío, Padre Santo, a las personas. Allí sufren niños, ancianos, todas las edades, amado Rey. Te pedimos, Señor amado, que en esta hora nos permita mirar tu palabra para seguir alimentándonos a través de ella y poder así, Señor mío, tener en claro lo que hay que poner en práctica para vivir una vida de acuerdo a como tú, Señor mío, nos la presentas, para que nuestra vida sea bendecida en todos los tiempos y en todas las maneras. Dios mío, gracias por cada hermano que se dispone en esta mañana para recibir esta tu palabra, para entrar en tu presencia, Señor mío. Sigue edificando estos edificios bien concertados por tu palabra, Señor mío, para que tengamos así, Señor, la manera, la forma de adorar y bendecir y glorificar tu nombre en espíritu y en verdad, haciendo que nuestras labores y nuestra vida sea de una gran bendición en la cual tú te agrades. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, hoy vamos a mirar en la palabra de Dios lo que teníamos pendiente, como es la palabra consuela. Ya vimos, ayer estábamos mirando la palabra de consuelo, ¿no? Ya vimos esa palabra. Hoy vamos a mirar sobre qué nos manda la palabra de Dios. Acuérdense que estamos haciendo el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Hemos visto cómo se está conformada, qué es la Biblia, qué nombres recibe, en qué materiales fue hecha, en qué idioma se escribió, apta para enseñar, reargüir, bueno, todo lo que vimos anteriormente. Y ahorita vamos a mirar que ella también nos manda, tiene una voz de mando, que antes de ser voz de mando es el darnos estos mandamientos para cumplir, que si nosotros hacemos caso de ellos, entonces vamos a entrar en esa obediencia, la cual nos va a llevar a la salvación y la vida eterna. Así que la Biblia nos manda, según Mateo 26:41, vamos a mirar allí en la palabra de Dios, a partir de Mateo 26:41, a ver qué manda la palabra de Dios hacia nosotros. Dice la palabra de Dios así en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira que esta palabra ya la habíamos visto y habíamos mirado de que la palabra de Dios nos direccionó. Esa misma palabra nos direccionó para un estudio, y aquí nos está direccionando para mirar que Dios nos está mandando algo, dándonos un mandamiento para cumplir. Es una manera preventiva de no ir a entrar o caer en tentación. Entonces nosotros entendemos aquí ya, no sería hacer el mismo estudio que hicimos antes, de saber que esa debilidad del hombre era por el cansancio y le dio sueño después de estar trabajando por ahí por los montes y laderas y caminos, en la cual él se retiró a orar y ellos no pudieron orar con él una hora porque la debilidad de la carne es lo que se está tratando de aquí, de decir, los hizo tener sueño. Entonces, miremos que nuestra carne es débil. Por eso hay que administrarla bien, hermanos. Nosotros tenemos que trabajar las horas que son. Y así, trabajando las horas que son sin pasarnos de esas horas, podemos servir mejor a Dios en todas las cosas que hagamos. Pero cuando perdemos sueño, cuando nos pasamos de las horas adecuadas, entonces no vamos a hacer las cosas bien. Y de pronto nos puede tornar el sueño, no levantarnos a orar ese día que tanto
deseamos orar, no lo podemos hacer por la misma debilidad de la carne. Cuidémonos en todo esto, pero la palabra de Dios está específicamente diciendo que tenemos que estar en oración, velando en oración, dispuestos, vigilantes, porque si nosotros estamos en la palabra, leyéndola, orando y en todo tiempo buscando a Dios, no va a tener tiempo de entrar en tentación. No vamos a tener ese tiempo. Así que esto nos va a guardar de aquellas adversidades, porque tentaciones hay por todos los lados, por todos los medios. Así que Dios nos está tratando cada vez de decirnos en su palabra que Él nos quiere guardar de toda especie de mal. Mire que también en Juan 15, 4 al 5, vea cómo nos lo va a decir aquí en esta parte que nos manda. Y aquí nos manda a permanecer siempre en Él. Mire cómo lo dice Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice, el fruto del Espíritu es, y nombra 9 frutos, ¿cierto? Aquí está diciendo, lleva mucho fruto, nombra como uno solo, pero es igualmente muchos. Tú puedes fructificar en el trabajo, en el estudio, en el área espiritual, ascender, crecer como edificio bien concertado por la palabra, ser más cerca de Dios, a tanto que nos dice la palabra que permanezcamos en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros nos damos a la tarea de ser buen fruto en todas las cosas, entonces somos buenos hijos de Dios. Y permanecemos en Él, no nos distraemos por ningún motivo. Pueden haber cualquier cosa de distracciones en la vida. Mira cómo muchas personas son movidas por un concierto, pero no una ni dos. Son miles de personas que un concierto lleva. Vea, si tienen que pedir permiso, no ir al trabajo, perder el trabajo, dejar de hacer cosas importantísimas, hermano, por estar en ese concierto lo hace la gente, porque quieren estar ahí, unirse, Y si va a otra región lejana o cercana donde está viviendo, pero que aún le toca irse a horas de camino, puede ser 12, 10 horas, lo hace. Como cuando juega un equipo en otra ciudad, la gente se va hasta en mulas, como sea. Se busca la manera, si no tenga plata, se colincha un carro o pide prestados, en deuda, lo que sea, pero va allá y permanece allá. ¿Sí ve cómo se hacen ejercicios tan absurdos que no llevan para nada? Y que más bien pueden llegar a la muerte, porque muchos que se han colgado los camiones y las mulas han fallecido, porque se dejan descolgar y llega el carro que va atrás y los mata. Con el solo golpe tiene. Esto se hace, hermanos, para permanecer donde quiere estar la persona. Y el Señor nos está diciendo en su palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí no me hace moverme a muchos lugares, porque yo puedo permanecer en Él, en la casa, en el lugar de trabajo, en el lugar que me disponga. Yo puedo permanecer en mí, en Él, perdón. Con eso nos está diciendo que le busquemos, que no nos entretengamos. Deja que la gente busquen y permanezcan en lo que quieran. Pero nosotros debemos de permanecer el que nos da la vida, el que nos da la salud, la bendición, el fruto. Y que nos deja obrar también para que nuestro fruto sea abundante. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros permanecemos en Él, el fruto que nosotros demos, así sea en el hogar, tenemos un bonito hogar. Nuestros hijos son excelentes, un ejemplo. Ese fruto es ejemplo. Porque Dios permite, porque tú y yo permanecemos en Él, y todo el que permanece en Él lleva mucha bendición. Y además nos está diciendo que nada podemos hacer si no estamos en Él. Permanecemos en Él. Así lo dice, permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano es el racimo de uva. Es ese racimo que tiene que permanecer en la vid, o sea, en la planta, pegado a la planta, a la fuente. Esa fuente es Dios, esa fuente es Jesús, que da vida. Ese pámpano recibe los nutrientes, el agua que sube por su raíz, llega por ese tallo y le da vida a ese pámpano. En nosotros es lo mismo, permanecemos en él nutridos por su palabra. Nos da esa fortaleza, ese ánimo, ese amor, esa grandeza, el poder estar seguros. Así que nosotros tenemos que permanecer en él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, despegado de la planta, de la vid, si no permanece en la vid, tiene que permanecer ahí pegadito. El día que se corte, pum, ya dejó de crecer, ya dejó de... Sí, a lo menos madurará, pero no más. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Este es un ejemplo muy, muy especial, muy milimétrico. El día que nosotros nos quitemos, nos cortemos como pámpanos de esa vid, hermanos, hasta ahí llegó la situación buena para nosotros. Y aclara, yo soy la vid, él es la vida, es la planta que da vida al pámpano, y es el que nos da vida a nosotros como humanos. Dice que nosotros, sí, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, o sea, juntitos, este lleva mucho fruto, no dice cualquier cosa, dice mucho fruto. Acuérdate que fruto es muchos frutos. Porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que el día que nosotros nos separemos de Dios vamos a tener graves problemas. Tú vas a empezar a orar solo y ya las cosas no te van a ir bien. Ya vas a empezar a ver el faltante tan grande de lo que tenías y de pronto abandonó. Esto, hermanos, es un llamado para ti que has conocido de Dios, para que nunca te vayas a separar de ese gran amor. Podrán venir adversidades, hermanos, dificultades, pero esté seguro y tenga fe que Dios está con nosotros. Y Él no nos deja caer, no nos deja desfallecer, sino que nos sostiene. Él no, cuando hace una prueba también, la hace sin que nosotros vayamos a morir en esa prueba. Porque Él da la salida. Es más bien para que nos acordemos que Él existe, que Él vive, que debemos permanecer en Él. Miremos Juan 15, 12 al 14. Y mire que está hablando de la palabra, estamos estudiando la palabra de qué nos manda. Y precisamente aquí nos va a hablar de un mandamiento. Y esto está claro de nosotros hace mucho tiempo. Y es lo que debemos de hacer continuamente para demostrar que realmente somos de Él. Y dice Juan 15, 12 al 14, este es mi mandamiento, mire lo que dice, mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Hasta ahí está hermoso todo, ¿no? Pero ¿qué sigue diciendo ahí? Sí, nosotros somos amigos de Dios, pero olviden lo que dice después de la coma. Si hacéis lo que yo os mando. O sea, depende de nuestra obediencia, tenemos buena amistad con Dios. Y si nosotros tenemos buena amistad con Dios, cuente, mi hermano, que tú o yo o cualquier persona puede tener éxito en todo, un fruto abundante en todo. Pero si hacemos obediencia a sus mandamientos. Y aquí nos está hablando de un mandamiento que es el mandamiento mayor en todo sentido, porque es el mandamiento del amor. Por eso Él dice que es mi mandamiento, porque la esencia de Dios es amor. Entonces cuando dice que es mí, porque es el todo de Él. Y es lo que más quiere Él en todos nosotros, es lo que más quiere. ¿Y qué es ese mandamiento de Él? ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros.
Y si nosotros miramos cómo nos ha amado Dios, tenemos que mirarlo de la forma exacta y precisa que es de un amor sacrificial a través de su Hijo amado Jesús. Es un amor que costó la vida de su Hijo. Y creo que ninguno de nosotros daría a su Hijo o a nuestro Hijo por otro. Eso no lo haríamos. Él lo hizo porque nos ama tanto. ¿Mm? Por eso Él dice, ahí en la palabra hemos leído, que nadie tiene mayor amor que este. ¿Mm? Que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando uno pone la vida por sus amigos, está poniéndola a través de un hijo, porque yo no entregaría un hijo por otro, no por nadie. Entonces está entregando su misma vida a través de su hijo. Así que miremos bien que nadie puede tener un mayor amor que el que tuvo Dios con nosotros. Pero aquí nos dice que somos sus amigos si hacemos lo que yo os mando, o sea, lo que Él nos manda. De otra manera no somos amigos. Pues es apenas lógico. ¿Cómo vamos a tener amistad con nuestro papá terrenal si no hacemos lo que Él nos manda, lo que Él anhela y desea de nosotros? Un papá o una mamá no manda hacer daño a su hijo. ¿Sí? Puede que ahorita con tanta lascivia que ahí se preste eso, que hasta se han encontrado abuelas liderando una banda. Entonces no solamente hace que sus hijos reciban maldición, sino también sus nietos y su familia entera. Pero eso es de 1001, ¿sí? Aquí lo que nosotros tenemos es que bendecir a nuestros hijos y darle la oportunidad de que sean grandes en la vida en todo sentido, que aparezcan como buenos hijos nuestros. Pero entonces, mis hermanos, si esto está ocurriendo en cualquiera de nosotros, el estar alejados de Dios, el no cumplir los mandamientos, el no estar obedeciendo su palabra, que espero que todos la estemos obedeciendo, si hay alguno, entonces el Señor nos dice en Hechos 3:19 al 20 lo que tenemos que hacer si al respecto estamos fallando. Recuerde que ya vimos la palabra es para corregir. En este momento está haciendo una corrección. En caso de que haya error en alguno de nosotros, corrijámonos y ahí sí nos haremos amigos de Dios. Hechos 3:19 al 20, lo hemos leído también muchas veces. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Él quiere que cuando mande a Jesucristo por su iglesia, cuando venga Jesucristo por su iglesia, nos haya arrepentidos y convertidos. Todo eso ya lo hemos estudiado, sobre la conversión y el arrepentimiento. Cuando nosotros nos haya, Él quiere, Él por eso retarda su venida un poquito para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Porque Él quiere que cuando venga encuentre una iglesia grande, sin manchas, sin tachas, sin arrugas, sin pecado. Su iglesia, con quien se va a casar Jesús, el Cordero de Dios. Así que no nos queda otro camino, hermanos. Y démosle gracias a Dios porque nos está haciendo ver claramente en su palabra qué es lo que tenemos que hacer, qué paso tenemos que seguir. Pero esto no es para estar repitiéndonos todos los días, o esta semana y la otra semana, o bueno, no, esto es por siempre, hermano. Hay que hacer un abandono total, morir al pecado. Si no morimos al pecado, no morimos para Cristo. Y acuerde que cuando recibimos el bautismo en agua, hay un simbolismo de muerte allí, como el simbolismo que hizo, ¿cuál simbolismo? Como lo que hizo Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados. Así que cuando se recibe ese bautismo en el agua es un simbolismo de morir al pecado y salir renovado en Cristo, sin pecado, para seguir viviendo una vida adecuada, sin pecado delante de Dios. Entonces hagamos caso de este mandamiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Recuerda que están escritos en los libros de las obras. ¿Qué está allí? ¿Qué está escrito allí? Vuestros pecados. Si los borramos de allí del libro de las obras, entonces es donde se da el cumplimiento que dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y esto traduce salvación y vida eterna.
Cuando ya tenemos esta salvación por vivir así sin pecado y arrepentido de todo ello, entonces Él dice que envía a Jesucristo. Ahí sí dice, uy, están preparados, voy a enviarles a mi Hijo. O sea, Él viene como Dios, Jesucristo, que os fue antes anunciado, porque esto lo viene diciendo a través de la palabra en todos los tiempos. Pero Él quiere que no lo olvidemos, que estemos muy cerquita. Acuérdese que dice que separados de Él no podemos hacer nada, así que no nos desunamos de Dios. Entonces, hermanos, miremos ahora qué nos dice primera carta de Pedro 1:15 al 17. Y cómo se presenta de tal manera que lo entendamos y no lo olvidemos. Como Él es, quiere que nosotros seamos. ¿Sí? Mire que Jesús se presentó como hombre, vivió entre los hombres, vimos su gloria, dice la palabra de Dios. Los que estuvieron allí en ese tiempo lo vieron, nosotros por fe lo vemos. Y alcanzó esa meta de estar sentado a la diestra del Padre, por obediencia, por estar sin pecado. Y esto es lo que nos está diciendo cada momento. Sigamos su ejemplo. Y Él lo logró por ser santo, por estar totalmente santificado. No solamente santo, sino tener la entera santidad para lograr estar allá con el Padre. Y nos lo dice así, sino como dice en primera carta de Pedro 1:15 al 17. Sino como aquel que os llamó es santo, no tenemos ningún tipo de duda de nuestro amado Jesús, que es santo. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire que Él nos está diciendo y nos está llamando a santidad. ¿Sí? Que seamos como Él, porque Él quiere que nosotros también estemos allí a la diestra del Padre, porque eso ya está dado, esa promesa. Pero para el que hace obediencia de esto que estamos leyendo. Porque la palabra de Dios aquí está mandándonos, ordenándonos que seamos así como Jesús, para poder entrar en el reino de los cielos y estar allí a la diestra de nuestro Padre. Entonces Él se presenta, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. O sea, es mientras tengamos vida. Ya muertos no se puede hacer nada. Pero la santidad es en relación con nuestra vida. O sea, esto le está hablando a las personas que estamos aún vivos. Nadie puede ser santo después de morir, como los que adoran santos después de muertos, personas que mueren y los santifican después de muertos. Hay un grave error en esa situación, hermanos. Porque la palabra de Dios dice clara y exactamente, la estamos leyendo, hermanos, que ser santos en vuestra manera de vivir, en vida. Y tú te das cuenta que muere alguien y porque hizo un milagro o fue una buena persona, a los años llegan y dicen, no, este hay que santificarlo, y lo santifican, pero para que lo adoren a un ser humano muerto. ¿Sí es los errores que se viven en este mundo todavía? No, el santo es que tú y yo podemos ser santos viviendo en esta vida, y esa santidad lleva mucho recorrido. Es en la manera propia de poder ser misericordiosos, bondadosos, servidores, buen ejemplo, buen testimonio, amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tener en cuenta los mandamientos de Dios es vivir en santidad, vivir santos. ¿Mm? Y además dice que porque escrito está, mire, esto ya nadie puede tumbar algo que está escrito por Dios. Y dice que está escrito, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea que es algo que no hay que dudarlo, que se puede lograr porque Él está enviándolo, está mandándolo, ¿sí? Y además dice que, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, toda nuestra vida. Tenemos que tener el sano temor de Dios. El sano temor de Dios es de ir a hacer lo malo, hermanos. No es otra cosa.
A mí me han hecho preguntas de que cuando estábamos abierto el templo ya llegaban personas, decía, golpeaban para poder congregarse. Algunos dijeron, aquí es de sana doctrina. Y entonces yo me ponía a pensar de qué les contesto a ellos, porque yo sabía a qué iban o qué traían en su mente. Y decía, sí, claro, es de sana doctrina. Eh, Siga, con mucho gusto, ¿qué podemos servirle? Dice, si es sana doctrina, si aquí creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, si es de sana doctrina, entonces nos quedamos. Y yo decía, sigan, aquí de todas maneras creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y seguía. Y después con mucho amor me tocaba enseñarles de que muchos también creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son sectas. Entonces había equivocación de sana doctrina. ¿Sí? Tú puedes entrar a una secta ahorita y allá le hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero realmente obedecen la palabra, como es, el testimonio de verdad. ¿Viven la palabra de Dios? No. Esas sectas andan desviadas. Creen en idolatrías, creen en un poco de cosas, en fiestas solemnes, cualquier fiesta que hay la están celebrando. Cosa que a Dios no le gusta eso. Él dice que las fiestas solemnes le tienen hastiado. Él lo que quiere es un espíritu contrito y humillado. Eso es lo que me enseña la palabra, pero me atrevo a hablarles de esto, hermanos. Entonces, una sana doctrina no es el que crea en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sana doctrina es el que ejerza el amor de Dios. Eso es una sana doctrina. Y quien ejerza el amor de Dios en un lugar donde se invoca el nombre de Dios, está unido al Padre, está unido al Hijo y está unido al Espíritu Santo. Porque separado de Él nada se puede hacer. ¿Ves? Así que mis hermanos, qué bonito es poder entender bien la palabra y poder hablarla con todo rigor del peso de su palabra, de que no se cae ninguno de las letras que están escritas allí. Sigamos avanzando, hermanos, porque lo que sigue lleva un título, lo que vamos a estudiar aquí en adelante, de lo mismo de la palabra de Dios. Lleva un título que dice, la Biblia para el cristiano es la máxima autoridad de regla y conducta. Miren esto, la Biblia para el cristiano ¿quién es? El que conoce de Cristo, el que sigue a Cristo, el que obedece a Cristo, el que hace lo que está escrito en la palabra de Dios como Cristo lo dejó ejemplarizado. ¿Sí? Ese es el verdadero cristiano, no cristiano el que va a una iglesia, escucha los mensajes, los entiende, pero cuando sale de ahí hace lo contrario. No, hermanos, eso es lo que está haciendo quedar mal al pueblo de Cristo. Por eso ya tenemos que identificarnos como hijos de Dios para todos aquellos que hemos entendido y andamos con Cristo en nuestro corazón. Porque no todos los que dicen ser cristianos lo tienen en su corazón, hermano. Lo tienen como un bombero únicamente para lo que necesitan en el momento del incendio, de la calamidad, de la crisis. Lo buscan pero después ya hacen lo contrario, viven en pecado. Eso nunca es ser cristiano. Pero la Biblia para nosotros, para el verdadero cristiano, para el verdadero hijo de Dios, es la máxima autoridad. Póngale cuidado, la máxima autoridad, o sea, que uno obedece a la autoridad. Yo obedezco a la palabra de Dios porque para mí es la autoridad. ¿Sí? Y esa autoridad es de regla y conducta. La regla es la direccionalidad por donde debo caminar rectamente. Y una conducta es conducirnos en el amor de Dios. Vamos a mirar sobre esta regla de conducta, lo que Dios nos quiere dar aquí. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Con respecto a lo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a ponernos frente a la palabra de Dios y decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, por tal motivo voy a obedecer lo que me manda la palabra de Dios. ¿Y sabe qué manda la palabra de Dios al cristiano? Vea, debe amarla, debe amar la palabra, debe respetarla. Si ve que no cualquiera es cristiano, porque el que no respeta la palabra de Dios en lo que está escrito y hace lo contrario, no les respeto hacia la palabra. Obedecerla. Vean, este es un verdadero cristiano, es un verdadero hijo de Dios quien obedece la palabra de Dios, no hay otra manera.
pero también estudiarla. Y no solamente estudiarla, sino ir más allá, escudriñarla, meditarla, porque hermanos, como la oración, también tenemos que dejar un espacio para que Dios hable a nosotros y nos diga sobre lo que estamos haciendo, nos dé una respuesta. Porque si digamos todo el tiempo hablando y orándole y pidiéndole, pero no dejamos un lugarcito para que Él responda, pues hermanos, le cuento que ahí está como perdiéndose el tiempo, porque no estamos mirando claramente lo que Dios quiere, darnos esa paz de que ya no ore más, porque ya prácticamente nos lo da, pero seguimos orando y seguimos hablando allá cosas y no le damos tiempo a la meditación. La palabra también es para meditarla, hermano. Si yo medito en la palabra, ella, por ahora le damos gracias a Dios porque tú eres bueno, porque tú nos permites bendecirnos con esta palabra. Y sé que hoy vamos a aprender cada día más a meditar tu palabra, porque a través de esta meditación tú nos conservarás como conserva la nevera los alimentos. ¿Y cuánto tiempo queremos que nos conserve? Pues ojalá lo que tú quieras, hermano. Pon allí en tu mente y tu corazón y dile: Señor, enséñame a meditar más en tu palabra, porque esto es bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Amén. Buenos días.